Ok, sábado 4 de julio del año 2020. Nos encontramos en una capacitación para el programa de jóvenes construyendo el futuro y el tutor es Escafandra enseñando al ser y vamos a dar una clase de lo que es una capacitación de lo que es el derecho a la información pública. Bueno, ya vimos en la sesión pasada la era de la informática, qué es informática, qué son los datos, qué es la información, etcétera. Ahora vamos a ver cuál es el fundamento, cuáles son las bases legales que prevé el derecho a la información pública. No perdamos de vista lo siguiente. Los entes públicos, así se les llama a las personas morales, llámese secretarías de Estado, universidades, dependencias, órganos descentralizados, órganos desconcentrados, inclusive sindicatos, asociaciones civiles, todo ente que recibe dinero público está obligado a sujetarse a las leyes de transparencia y acceso a la información pública. Todo ente que reciba dinero público. No pierdan de vista esto. El Estado, acuérdense que el Estado es una entidad, es una corporación, y esta entidad funciona con dinero público. La Cámara de Diputados anualmente aprueba el presupuesto de egresos. Este presupuesto de egresos son dos documentos, aprueba la ley de ingresos y aprueba el presupuesto de egresos. La ley de ingresos es el dinero que entra al Estado y el presupuesto de egresos es el dinero que sale. Entonces, para tratar de ilustrarlo, no tenemos pizarrón, pero vamos a hacer dibujitos, porque esto espero que sea más didáctico explicarlo de esa forma. Entonces, ley de ingresos es todo el dinero que entra. Presupuesto de egresos es todo el dinero que sale. No perdamos de vista que nuestro país es una federación. Cuando decimos que es una federación, significa que está gobernado por un gobierno federal, 3 gobiernos de los estados, y existe 2,451 municipios. Esta es la estructura del Estado mexicano. Por lo tanto, hay dinero que entra a federación, estado y municipios. Y hay dinero que sale de federación, estado y municipios. Esto es importante que lo sepan porque un ente público trabaja con dinero. Las cámaras de seguridad pública trabajan con dinero. Los libros de texto trabajan con dinero. Toda herramienta que utilizan los bomberos, los trabajadores de limpia, de drenaje, las patrullas, todo absolutamente es con dinero público. Dinero que, reitero nuevamente, Federación, Estado y municipios recibe de un ingreso, Federación, Estado y municipios lo tienen que gastar. Hay leyes fiscales o leyes financieras, esas son leyes financieras muy importantes, pero las que vamos nosotros a dar más énfasis es a un documento que se llama presupuesto de egresos.
El presupuesto de egresos es un documento anual y ese presupuesto de egresos nos dice en qué se gasta el dinero. ¿En qué se gasta el dinero? Eso es el presupuesto de egresos. Y reitero, hay presupuesto de egresos federal, hay presupuesto de egresos estatal, hay presupuesto de egresos municipal. Ahora sí, el gobierno federal, que acuérdense que es todo el país, el gobierno federal lo preside el presidente de la República, hay una administración pública federal que es paraestatal, es centralizada. Dentro de la administración pública centralizada encontramos todas las secretarías de Estado. Dentro de la administración pública paraestatal vamos a encontrar las empresas productivas del Estado, los organismos públicos descentralizados, como el Instituto del Seguro Social, el Infonavit, etcétera, etcétera. Son organismos públicos descentralizados del gobierno federal, el cual a su vez tiene un poder legislativo federal, que es el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, tiene un poder judicial, que es la Suprema Corte, los tribunales colegiados, los tribunales unitarios, los juzgados de distrito, tiene aparte organismos autónomos constitucionales, como es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, el Consejo Nacional de Evaluación, Coneval, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. Esos son organismos autónomos. Y ese gobierno federal trabaja con esos entes. Esos entes, por lo tanto, reciben un presupuesto, reciben un dinero. Eso es algo muy importante que ustedes deben entender, porque el gasto público parte de este gasto público se destina a funciones. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Son funciones que tienen que ver con la educación, tienen que ver con la salud, tienen que ver con la seguridad pública, tienen que ver con la impartición de justicia. Ese dinero se gasta precisamente para eso. Bueno, si eso es el gobierno federal, lo mismo ocurre con los gobiernos estatales. El gobierno del Estado de México, por ejemplo, el gobierno del Estado de México tiene un gobernador, tiene un Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, tiene un Congreso local, que es la legislatura del Estado de México, tiene sus organismos públicos descentralizados, sus empresas paraestatales. Bueno, es inmenso el Estado de México. Y lo mismo ocurre con los municipios. El municipio de Ecatepec, por ejemplo, también recibe un presupuesto público y el municipio de Ecatepec lo tiene que destinar para educación, para salud, para seguridad pública, para alumbrado público, para parques, etcétera, etcétera. Entonces, como decimos, aquí lo tengo ilustrado. Este es un ente público, como quieran llamarle. Le pueden llamar Secretaría de Seguridad Ciudadana, le pueden llamar Secretaría de Movilidad, le pueden llamar Presidencia Municipal de los Reyes de la Paz, como quieran llamar. Este ente público recibe dinero público que se aprueba en el decreto de presupuesto de egresos. Y este ente público tiene que gastar ese dinero. Ahora bien, ¿por qué es importante las leyes de transparencia? Porque nos ayuda precisamente a fiscalizar que el dinero se gaste.
Aquí vamos a utilizar, aquí acabo de denunciar una palabra importante, que es precisamente fiscalizar. Fiscalizar, hagan de cuenta que nosotros lo que vamos a hacer es, con una lupa, vamos a observar que el dinero se gaste. Le vamos a dar nosotros seguimiento. Un sinónimo de fiscalizar es auditar, vigilar, supervisar. Existen leyes de contabilidad, existe la Ley General de Contabilidad también. Salud. Gracias. Existen las leyes de contabilidad que nos permite precisamente entender cómo se organiza el dinero. En la administración pública, por ejemplo, el dinero se divide en partidas presupuestales. Existe, por ejemplo, el catálogo de presupuestal, objeto gasto, así se le llama. Ese catálogo lo dividen en capítulos, capítulo 1000, capítulo 2000, capítulo 3000, capítulo 4000, etcétera. Pero a su vez cada capítulo lo va a dividir en partidas presupuestales genéricas y partidas presupuestales específicas. Por ejemplo, el catálogo presupuesto de la Ciudad de México establece el catálogo 1000, el clasificador número 1000. Número 1000 significa que ahí entra cualquier pago dirigido a personas. Entiéndase, aquí entran las partidas presupuestales, entiéndase salarios, entiéndase haberes, entiéndase viáticos, entiéndase gastos de aguinaldo, gastos de juicios laborales, etcétera. Cada uno de estos gastos están clasificados dentro de un presupuesto. Imaginariamente, vamos a hacer el siguiente ejemplo. El catálogo 1000, el clasificador número 1000, establece que en la partida presupuestal número 15 son salarios, en la 1016 son haberes, en la 1017 son viáticos. Hagan de cuenta que este es mi clasificador objeto por gasto. Y por lo tanto, en 1015 establezco, hagan de cuenta, 1 millón, 2 millones, 1 millón. Ese clasificador me dice que, por ejemplo, a la partida presupuestal 1015 reciba yo 1 millón de pesos. A la 1016 reciba 2 millones. A la 17 reciba 1 millón. Salarios, haberes y viáticos. El presupuesto, por lo tanto, lo tengo ya clasificado, la tengo yo catalogado, ya sé cuánto dinero tengo que destinar para cada cosa. Existe una conducta muy típica en el servicio público que consiste en desviar dinero. Desviar dinero significa que el dinero que tengo para una partida presupuestal se lo quito y lo meto a otro. Hago un ajuste presupuestal. Hay ajustes presupuestales, digamos, normales, por así decirlo, ¿no? Entran dentro de la normalidad, ¿no? Son ajustes que se tienen que realizar. Por ejemplo, en este momento que estamos viviendo una crisis de pandemia, se están dando muchos ajustes presupuestales, porque el dinero que se aprobó originalmente en diciembre, ahorita que estamos ya en el mes de junio, se dan cuenta que pues hace falta. Por ejemplo, el sector salud le hace falta dinero. Entonces se hacen recortes de otros lados para meterle a salud. Le hago recortes a la obra pública y lo meto a salud. O le hago recortes a educación y le meto a salud. Son muchos los rubros que existen en ese
decreto de presupuesto de egresos, en los catálogos de objeto gasto, se van a dar cuenta todo el dinero que el gobierno tiene ya etiquetado, amarrado, lo tiene, digamos, comprometido, y que por lo tanto, pues debe de gastar. Si no se gasta, se da algo que se llama subejercicio. Subejercicio significa que tuviste tanto dinero y no lo gastaste. Y el subejercicio es tan malo como el sobreejercicio. ¿Qué es el sobreejercicio? Que te pasaste del gasto. Te autoricé 1,000,000 y te gastaste 2,000,000, te excediste. Eso también es malo. Por eso, insisto, fiscalizar. Fiscalizar significa cómo gasto ese dinero. ¿Cómo lo gasto? El gasto público ya dijimos que es aprobado por el órgano legislativo y va a ser ejecutado. Acuérdense del derecho constitucional. Tenemos un poder legislativo, que es el que dicta las leyes. El poder legislativo también autoriza ciertos actos de autoridad, como precisamente definir cuánto dinero se va a recaudar, ley de ingresos, cuánto dinero se va a gastar, presupuesto de egresos. Esa es una facultad exclusiva que tiene los poderes legislativos federales, los poderes legislativos estatales. Y en el ámbito municipal, el órgano que tiene funciones legislativas, pero no le llaman como tales legislativas, pero tiene funciones como si fueran legislativas, son los cabildos. El cabildo es un órgano representativo que van a encontrar ustedes en las presidencias municipales. Se compone el cabildo, lo preside el presidente, válgame la redundancia, el presidente municipal lo preside, se acompaña por síndicos y por regidores. Y por lo tanto, ese órgano, entre comillas, legislativo municipal, va a aprobar en el ámbito de su competencia territorial, va a aprobar el decreto de presupuesto de egresos municipal. Ahora bien, se aprueba, ahora bien, se ejecuta. Ejecutar, así, es sinónimo de aplicar. Poder ejecutivo es el poder que ejecuta, el que cumple. El Congreso ordena, el Ejecutivo ejecuta, aplica, cumple. No pierdan de vista porque esto es algo tan elemental para el derecho constitucional. Así que el Estado funciona de esa forma. Ahora, ¿cómo ejecuta? La administración pública es inmensa. O sea, no se imaginan qué tan grande es la administración pública. Hay miles de colaboradores en la administración pública. La cabeza visible del Poder Ejecutivo, que por cierto se deposita en una sola persona en el ámbito federal, se llama Presidente de la República. En los estados es el gobernador del estado. Y en los municipios es el presidente municipal. Pero ese funcionario unipersonal cumple, ejecuta lo que el Congreso le autoriza, cumple a través de una red de colaboradores. Esta red de colaboradores son las personas que ayudan al presidente. No solamente lo asesoran, no solamente le ayudan, sino que hagan de cuenta que también están ellos para cumplir la ejecución que le mandatan.
imagínense, a nivel federal existe el presidente de la República, los secretarios de Estado, los subsecretarios, los directores generales, los directores de área, los subdirectores, los jefes de unidad departamental, los líderes coordinadores, los enlaces, toda esta maquinaria de miles y miles de servidores públicos tienen que gastarse el dinero. Entonces, ¿cómo se gasta el dinero? Bueno, pues hay una ejecución presupuestal, hay calendarios de ejecución presupuestal que nos establece, por ejemplo, Secretaría de Salud recibe 10,000 millones de pesos. Se tiene que gastar 900 millones de pesos por mes. Bueno, lo vamos a poner más fácil. Secretaría de Salud tiene que gastarse 1,200 millones al año. Se tiene que gastar 100 millones al mes. Lo dividen por semana, 250 millones por semana. Bueno, hay un calendario presupuestal que me dice cómo se va gastando ese dinero. Y si ustedes manejan lo que yo les decía de las partidas presupuestales, todas estas partidas presupuestales, por lo tanto, ustedes tienen que saber cuánto dinero se va a gastar en salud, en educación, en obra pública, en salarios, o sea, todo está, reitero nuevamente, todo está presupuestado. Bueno, entonces, en el ámbito federal, el presidente tiene sus colaboradores. En los ámbitos de las administraciones públicas estatales, es lo mismo. El gobernador tiene sus secretarios de Estado, su secretario de Estado tiene directores, los directores pueden tener jefes de unidad y así sucesivamente hay funcionarios. Ahora chequen la administración pública municipal donde ustedes se encuentran. La administración pública municipal busquen una cosa que se llama organigrama. En el organigrama van a encontrar toda la estructura burocrática. Por ejemplo, Presidencia Municipal de Catepec. Hay un órgano que es el órgano constitucional, que es el ayuntamiento. El ayuntamiento converge la presidencia municipal, converge los síndicos, convergen los regidores, que es el órgano, ya les dije, el órgano que delibera, el que toma las decisiones. Ya que toma las decisiones este órgano, hay un órgano ejecutivo, lo preside el presidente municipal y este presidente municipal se ayuda por su secretario general y se ayuda por sus respectivos secretarios o directores generales. Debe de haber un secretario o director de salud, debe de haber un secretario o director de desarrollo social, debe de haber el de finanzas, que es el tesorero, puede ser secretario de finanzas o se le puede llamar tesorero. Bueno, hay muchos funcionarios, muchas direcciones. Dentro de esas direcciones, no debemos perder de vista las unidades de ejecución. Unidades de ejecución. Por unidades de ejecución nos vamos a referir a esa entidad administrativa que va a ejecutar el dinero, lo va a gastar. Eres unidad ejecutora. Por ejemplo, ya sé que el Congreso de la Ciudad de México aprobó 16,000 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ya lo sé. Ahora bien, Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿cómo vas a gastar ese dinero? Lo voy a gastar a través de mis unidades de ejecución. Y la unidad de ejecución viene siendo la Dirección General de Recursos Financieros. Esa es la unidad de ejecución. Ámbito municipal. El municipio de Nezahualcóyotl tiene un presupuesto de 4,000 millones de pesos.
Ok, ¿y cómo lo vas a gastar? A través de mi unidad ejecutora, que es la tesorería del municipio. Entonces, no perdamos de vista las unidades de ejecución. Ahora bien, el gasto público dijimos que se aprueba, se ejecuta, se fiscaliza. ¿Qué dijimos que es la fiscalización? Que es revisar que el dinero se cumpla, que el dinero se gaste. Eso es fiscalizar. Entonces, ¿quién fiscaliza? Bueno, hay fiscalización, digamos, interna y hay fiscalización externa, ¿no? La fiscalización interna consiste en que el propio ente público se va a autofiscalizar y por eso se crean unas unidades administrativas que se llaman órganos internos de control. También se les denomina contralorías internas. Esta Contraloría Interna es la que va a vigilar que ese dinero que se está gastando, ese dinero se lo estén gastando. Ese es el papel de las Contralorías. ¿Es el único que fiscaliza? No. También hay otros que fiscalizan. Por ejemplo, el Poder Legislativo, en el ámbito federal y en los ámbitos de los estados, también tienen una área que se dedica precisamente a fiscalizar. Y esa área, en el ámbito federal, se le llama Auditoría Superior de la Federación. En los estados de la República son las auditorías estatales del Congreso. Estas auditorías son órganos del Poder Legislativo que supervisan los entes públicos. Emiten también sus auditorías, emiten sus análisis y se dan cuenta qué tan bien o qué tan mal se gastaron el dinero. Ahora bien, tenemos que fiscalizar los órganos internos de control, fiscaliza las auditorías legislativas y fiscaliza la ciudadanía. ¿Cómo fiscaliza la ciudadanía? Pues fiscaliza a través de las leyes de transparencia, a través de la participación ciudadana. Es decir, para vigilar que el gobierno gaste el dinero, no solamente lo hace las contralorías o no solamente lo hacen las auditorías superiores, también lo podemos hacer nosotros los ciudadanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de las leyes de transparencia, a través de esa herramienta que se llama Derecho de Información Pública. Me corto porque me está entrando una llamada. Aguántenme. Bueno. Buenos días. Pues le digo que lo importante es que abren y uno esté ahí en la agenda ahí, mediática ahí, y pues eso es bueno. Pues sí, pues es que ya demostró fuerza. Ahora sí que lo que la otra ha hecho en años, usted lo hizo en un día. Pues sí, ¿qué pasó? Ajá. No lo advierto, pero ahorita lo hablo, pero sí vi el archivo.
Ok, déjenme lo veo y lo redacto y se lo mando. Pues, sí, déjenme verlas, pero si se habla de uno, pues adelante, qué mejor. Bueno, ahí estamos, bye. Ya regresé, perdonen, es que de repente me llaman y no me dejan descansar luego. ¿Saben por qué creen? Por eso es importante la capacitación, porque cuando yo les digo voy a capacitar, no es que sea yo payaso, es que no me da tiempo. La capacitación es una inversión muy valiosa y si no la hago, nadie, ahora sí que ustedes no aprenden y tienen que aprender a razonar. Entonces, bueno, seguimos. El dinero, por lo tanto, se aprueba, se ejecuta y lo tienen que fiscalizar. Van a encontrar otro término que también deriva de la fiscalización, que es evaluar. Evaluar significa, pues eso, calificar si el dinero se gastó o no se gastó. Miren, uno puede, aquí suceden muchas hipótesis. Cuando la ignorancia está acompañada de la corrupción o de la mala apariencia. Me refiero al dinero desviado, porque de repente se desvía el dinero. Hagan de cuenta que ustedes dan un seguimiento al dinero y se dan cuenta qué pasó, en qué se gastó. Ay, pues no sé. Entonces, cuando ustedes revisan que el dinero no se gastó para lo cual fue aprobado, entonces puede suceder que el dinero se desvió. ¿A dónde se desvió? Dos hipótesis. A lo mejor se desvió dentro del propio gobierno, se destinó para otra cosa totalmente diferente, o en el peor de los escenarios, se desvió a las arcas de algún servidor público. En otras capacitaciones vamos a hablar un poquito de cómo funciona esta maquinaria de corruptera en las áreas de adquisiciones de obra pública. Adquisiciones que tienen que ver desde las luminarias, desde la compra de patrullas, chalecos, armas, papelería, o sea, esas son las adquisiciones y la obra pública, que son los principales focos de corrupción. Entonces, a veces el dinero se desvía en otras cosas, o el dinero se sobreejerce, o de repente hay recortes y el dinero ya no alcanza. Bueno, eso es precisamente lo que tenemos que aprender a evaluar. ¿Por qué es importante que aprendan ustedes a evaluar? Porque eso les va a dar acción para otra cosa que se llama rendición de cuentas. La rendición de cuentas viene de la palabra de que el funcionario que es el encargado de ejecutar el dinero, pues ese funcionario informe, rinda cuentas de cómo se gastó el dinero. La rendición de cuentas inicialmente consistía en que un funcionario llamado presidente de la República comparecía en el Congreso a rendir cuentas. Los viejos informes de gobierno, el presidente informaba en qué se había gastado el dinero. Y decía, tanto dinero se gastaron en tantos hospitales, en tantas camas, en tantos empleados, tanto dinero se gastó en tantos salarios, tanto. Eso es rendir cuentas. Pero ese sistema de rendición de cuentas que existió hasta antes de los 90s,
pues no era tampoco fiscalizado. ¿Por qué? Porque como hoy vivimos una época que no se vivía antes, hoy contamos con herramientas que nos permitan auditar ese dinero. Inclusive ahorita el reto es auditar en tiempo real, tiempo presente. Es decir, los viejos sistemas de fiscalización nos permitía fiscalizar en qué se había gastado el dinero, pero de hace 2 años. O sea que estamos en el año 2020, pues ya sabemos en qué se gastó el dinero del 2018. Pues sí, pero eso está mal, porque alguien roba y hasta dentro de 2 años después te das cuenta que robó. Lo importante en este momento es que se fiscalice el dinero actual, el de este momento. Y por eso insisto que es importante que funcionen estos sistemas de fiscalización, contralorías, auditorías superiores y participación ciudadana. Ustedes de veras quiero que se imaginen la cantidad de dinero que hay. No tienen ustedes cabida. Es mucho dinero lo que hay. Aunque sea mucho dinero, aclaro, siempre el dinero es insuficiente para satisfacer todas las necesidades. Imagínense satisfacer las necesidades del país en materia de médicos, materia de medicinas, o sea, ya bien todo el relajo que estamos viviendo actualmente. Bueno, entonces, pero ese dinero se tiene que ejecutar a través de estas unidades de ejecución, se tiene que gastar el dinero, y entonces las contralorías y las auditorías superiores tienen así un campo enorme por fiscalizar. Y quizás fiscalizan el 1 o el 2% de ese 100% por fiscalizar. Todavía falta, se puede, con mayores herramientas tecnológicas, algún día podremos fiscalizar al 100%. Pero como estamos todavía limitados por recursos humanos, por recursos materiales, por recursos financieros, estamos limitados, se requiere por eso de la participación ciudadana. Es decir, que los ciudadanos se dediquen también a fiscalizar, que los ciudadanos también vigilen, vean, analicen. Por eso es importante, y reitero nuevamente, por eso es importante las leyes de transparencia. Porque imagínense, un municipio recibe, haga de cuenta, recibe tanto dinero para que compre patrullas, 100 patrullas, y nomás compra 90, y las 10 patrullas, cada patrulla sale como en, ¿qué será? Hagan de cuenta, ¿no? Salen 150,000 pesos, faltan 10, ¿dónde están esas 10? Ah, esa es la fiscalización. Se ha destinado cantidad de dinero, por ejemplo, en cursos de capacitación para el sistema de juicio oral o sistema de adversarial, cursos para policías para que tomen lecciones de policía primer respondiente, y son cantidades fuertes de dinero, ¿eh? Y los policías no son capacitados, pero el dinero se aprobó. Bueno, ¿y por qué no se ejecutó? ¿En qué momento se desvió? Ah, pues ahí es donde entra el órgano interno de control a hacer observaciones. Entra la auditoría superior a hacer observaciones. Pero como ya dije, estas entidades fiscalizadoras fiscalizan un pequeño porcentaje del todo. Pues hagan de cuenta que hay cosas que no se pueden fiscalizar. Bueno, no es que no se puedan fiscalizar, es que no hay quien las fiscalice. Por eso es importante capacitarnos en transparencia, porque en la medida que estemos capacitados nosotros en transparencia, es como nosotros vamos a poder meternos a los archivos, a los documentos, a los estados financieros, para ver si realmente el gobierno se gasta el dinero. Por eso, la transparencia implica rendición de cuentas, porque el funcionario
que quiera rendir cuentas en un auditorio, en una asamblea de ciudadanos y diga, el dinero se gastó así y así y así, está bien. Pero el ciudadano que sabe preguntar específicamente, a ver, tenías tanto dinero y me aparece esto, y aquí están los documentos, entonces, ¿qué pasó? Esa es una auténtica y verdadera exigibilidad en la rendición de cuentas, y es precisamente la herramienta en la cual nosotros debemos estar capacitados, porque eso nos permite precisamente saber cómo se gastó el dinero. Y si no se gastó, como ya dije, se desvió. ¿A dónde se desvió? Hay que investigar. El escenario reprochable, y que es el que más se censura, es cuando el dinero se desvía a los bolsillos de los funcionarios, porque eso tiene, aunque bien podríamos decir que es robo, se encuentra tipificado en otros tipos penales. Pudiera ser peculado, generalmente es el peculado, pero puede ser otro tipo de delitos. Entonces, es importante la exigibilidad y la rendición de cuentas. No basta que uno como ciudadano diga, ay, se roban el dinero. No, lo importante es que ustedes demuestren quién se robó el dinero y cuánto dinero se robó, y que lo demuestren con pruebas. No como la gente, acuérdense, la gente que no sabe, es muy fácil para ellos acusar a la gente de que se robó el dinero. Bueno, pero el técnico que sabe estas herramientas sabe con precisión cuánto dinero se robó y quién se robó el dinero. Y es más, ni siquiera utiliza la palabra robar, utiliza el verbo jurídico que corresponde. ¿Cuánto desvió? ¿Cuánto se sobreejerció? ¿Cuánto se excedió? Etcétera, etcétera. ¿Cuánto no comprobó? Etcétera. Bueno, ahora sí, tenemos entonces que les acabo de dar una clase de derecho financiero. Les decía que es importante la transparencia precisamente para entender esto, el presupuesto de egresos, cómo se gasta el dinero, en qué se está gastando. Van a buscar una página web que espero no la hayan quitado, no creo, porque es una de las mejores páginas web que van a encontrar, que se llama www.transparenciapresupuestaria.gov.mx. transparenciapresupuestaria.gov.mx. Y quiero que lean los manualitos. Hay unos manualitos muy didácticos. Esto que acabo yo de exponerles, esos manualitos se los enseña. Utilizan ya un poquito, un lenguaje un poquito más técnico, pero que es necesario que ustedes aprendan a manejarlo, como el famoso gasto corriente, el gasto programable, ¿no? El gasto comprometido. Eso es precisamente lo que yo quiero que ustedes aprendan a manejar esta cultura, este derecho financiero, esos términos, para que ustedes sepan y digan, pues esto es así. Hay algo también muy importante que no puedo tampoco dejar puede pasar desapercibido. El gobierno hace, el Congreso Federal, acuérdense que somos una federación, estados y municipios. Hay dinero. Bueno, la federación cobra dinero, los estados cobran dinero y los municipios cobran dinero. Pero el régimen recaudatorio es predominantemente federal. Es decir, el 85% del dinero
es dinero federal que se recauda de la federación. Y los estados tienen un poquito margen y los municipios menos. Estoy recibiendo una llamada, déjeme nada más responder el mensaje. Les comento, sí está la página esa de transparencia presupuestaria, sigue vigente. Sigue vigente, perfecto. Entonces quiero que la revisen porque bajen los manualitos y los y quiero que los lean. Fíjense que les quiero dar un curso de capacitación de transparencia y ¿qué es lo que van a transparentar? Pues eso, cómo se gasta el dinero. ¿Qué es lo que es materia para los políticos? Pues eso, ¿no? No sacan sus puntos de acuerdo, que el dinero se desvió, que fulanito de tal se robó, que se necesita tal dinero para tal cosa. Eso es clásico, ¿eh? De repente el pueblo dice, quiero que pavimentes la calle, no hay dinero. Ah, ¿cómo que no hay dinero? ¿Y este dinero qué? Ah, chirriones, ¿cómo supiste? Cállate con la lana. Es una materia, insisto, esto es una materia política, es una materia de participación ciudadana que no deja de tener sus bemoles técnicos, pero que ustedes como futuros asesores tienen que aprender a desarrollar. Porque el político va y ¿qué busca? Busca votos. ¿Y la gente qué quiere? Quiere obras, quiere servicios, quiere recursos, quiere apoyos. ¿Y uno qué tiene que hacer? Bueno, pues es que el político dirá, ¿cómo? ¿De dónde lo saco? El asesor dice, por acá puede usted entrar. Ah, pues entramos por ahí. Y es así como ustedes entran. Por eso es importante que aprendan a manejar el dinero. En esa página web de transparenciapresupuestaria.gov.mx van a encontrar también un portal de tu obra. Y existe una herramienta que se llama georreferenciación, en el cual ustedes encuentran un mapa. En ese mapa van a encontrar su municipio y van a encontrar las obras que se realizan en su municipio. Obras de drenaje, obras de construcción de escuelas, de calles, adquisición de luminarias. Chequen lo que su municipio adquirió, o lo que su municipio gastó, y chequen los avances presupuestales. Miren, les puedo decir que esa página de transparencia presupuestaria es de lo mejor que hay, no solamente en el país, sino en el mundo. Es una de las mejores herramientas tecnológicas que tienen los ciudadanos para saber cómo se está gastando el dinero. ¿Saben cuál es el problema? Que no hay servidores públicos competentes en el ámbito municipal, estatal y federal que no saben informar. De ahí que se genera esta impresión, a veces, de que el gobierno se roba el dinero. No dudo que haya servidores públicos que se roben el dinero, pero también hay servidores públicos que no informan cómo se está gastando ese dinero. Y no informan porque no saben cómo informar. No saben llenar cuadritos. No saben comprobar dinero. Por eso les decía minutos antes que a veces la ignorancia va acompañada de la corrupción. Hay gente que a lo mejor ustedes detectan y dirán, oye, ¿qué pasó con este dinero? No, pues sí se gastó. ¿Y por qué no lo comprobaste? Ay, ¿qué es eso? Yo no sabía. ¿Cómo será usted bruto? Pues sí, hay mucha gente bruta que no sabe. Por eso quienes entran a esas áreas de gobierno se especializan tanto. Y por eso tienen que tener un perfil profesional, deben ser contadores, administradores, economistas, no le deben tener miedo a las matemáticas, pero lo más importante es que razonen y sepan que todo gasto lo tienen que justificar y lo tienen que informar. Lamentablemente no sucede así. En esa página de transparencia presupuestaria, chequen tu obra,
pongan ahí en el buscador municipio, pongan las obras que se debieron de haber realizado y se van a dar cuenta que o ya se hicieron o nunca se hicieron. Si ya se hicieron, cabe la hipótesis que se gastaron mucho dinero. Y si no se hicieron, o se desvió el dinero o se perdió el dinero, ¿no? Por ahí se perdió el dinero. ¿Han escuchado hablar de la famosa estera de luz que construyó Felipe Calderón? Es el clásico ejemplo de corrupción, pero más que de corrupción, yo diría de falta de presupuestación, de falta de programación, porque construyen una obra y no saben cuánto dinero se va a gastar. Y supuestamente se iban a gastar, creo que 300 o 400 millones, y al final salió en 1,700. ¿Y por qué se gastó tanto dinero? Pues es porque calcularon mal, por lo que ustedes quieran, pero hay una percepción mala de que algo que costaba tanto, al final terminó costando más. Bueno, como es estera de luz, yo les puedo decir que hay muchas estrelitas de luz en toda la ciudad y en todos los municipios. Hay calles que están súper pavimentadas, que tienen un costo de pavimentación quizás de 2 millones de pesos y terminan costando 10. Una cancha de básquetbol que a lo mejor tenía un costo de 1 millón y termina costando 3, 4 millones. Canchas de fútbol que supuestamente tienen pasto sintético, y cuando ustedes van ahí, son canchas de tierra, no tienen el pasto sintético, y en algunos casos ni porterías tienen, imagínense nada más. A eso me refiero. Ustedes tienen que aprender a ver en su entorno todas esas obras. La policía, los módulos de policía, por ejemplo. Un módulo de policía debe tener un presupuesto, debe de tener una cantidad asignada. ¿Dónde está? ¿En qué se lo han gastado? ¿Qué han hecho? Como la Contraloría tiene mucho trabajo y la Auditoría Superior tiene mucho trabajo, ¿a quién le toca fiscalizar eso? Pues a los ciudadanos. Pero obviamente los ciudadanos no saben. ¿Quiénes son los que saben? Pues ustedes, los técnicos, los asesores, los que dicen, ahorita yo investigo en qué se gastó el dinero, y van y lo investigan. Ya nada más concluyo que les había yo dicho que no hay que confundir el derecho de petición con el derecho de acceso a la información pública. Eso es muy común. Derecho de petición, ustedes van y le dicen a la autoridad, autoridad, dime en qué gastaste el dinero, ¿no? Ese es un derecho de petición. Y la autoridad, con fundamento en el artículo 8 constitucional, puede responder en breve término. Y en breve término hay criterios jurisprudenciales que nos dicen que breve término puede ser 15 días hasta 4 meses, dependiendo. Entonces la autoridad no responde. ¿Por qué? Porque es un derecho de petición. Lo que ustedes tienen que aprender a manejar es el derecho de acceso a la información. Porque el derecho de acceso a la información, ustedes no le piden, ustedes le exigen a la autoridad exigibilidad de rendición de cuentas, le piden a la autoridad que rinda cuentas y la autoridad tiene que dar la información pública y tiene que dar a conocer sus archivos, sus indicadores, documentos, cualquier documento, desde una estimación que realiza un ingeniero de cuánto cuesta una obra hasta la factura de la empresa que dice son por tanto dinero por esto, hasta los comprobantes de liquidación que emite el municipio o los comprobantes de las transferencias electrónicas donde demuestran que se transfirió el dinero. O sea, eso lo pueden ustedes recabar. ¿Cómo? Manejando el derecho a la información pública. Por eso es importante, les dije la sesión pasada, les dije que revisaran 3 leyes importantes: la Ley General de Transparencia y de Acceso a Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y las leyes locales de transparencia. Estas leyes nos dan herramientas
para que podamos pedir nosotros información. Ya, estamos casi por terminar. Este es el ente público. En todo ente público van a encontrar esto, la OIP. La OIP es la Oficina de Información Pública. Ustedes tienen que ingresar su solicitud de acceso a la información pública a la OIP. No es en CESAC, no es en ventanilla única, no es con la secretaria del presidente municipal ni del funcionario, no. La solicitud de acceso a la información pública la tienen que depositar en la Oficina de Información Pública. Ahora bien, buenas noticias. Las oficinas de información pública, ustedes pueden solicitar información de manera presencial. Es decir, ustedes van personalmente a las oficinas y piden la información. Pero también lo pueden pedir por teléfono, por correo electrónico o por sistema Infomex. Y el que yo les recomiendo que manejen ustedes es el sistema Infomex, porque se tienen que dar de alta. Se tienen que dar de alta al sistema Infomex, tanto federal. Existe un portal de la página web que se llama Plataforma Nacional de Transparencia. Ahí existe el portal donde se tienen que dar de alta para que puedan pedir información de cualquier ente federal. En la Ciudad de México existe el InfoDF, se tienen que dar de alta sistema Infomex. En el Estado de México existe el sistema SAIMEX. También pueden pedir ustedes información, pero se tienen que dar de alta. Yo lo que recomiendo es que ustedes pidan la información vía internet para que no se desgasten yendo a las oficinas a entregar documentos y a esperar que les respondan. Ustedes con el internet se dan de alta, piden la información y a los 9 días reciben la información, o a más tardar 18 días. A lo mejor la reciben bien, a lo mejor la reciben mal, o a lo mejor nunca la recibieron, pero eso ya será materia de otras sesiones. Concluimos entonces que tienen que aprender el derecho financiero, la ejecución del presupuesto, cómo se gasta ese dinero, en qué se gasta ese dinero. Tienen que meterse de lleno a la página web de transparencia presupuestaria y leer los manuales. Quiero que lean esos manuales, por favor. Y quiero que dentro de la página de transparencia presupuestaria lean también, vigilen, supervisen cuáles son las obras públicas que existen dentro de su localidad, de su municipio. Porque eso les va a dar pie, insisto, a mucho trabajo ciudadano, a mucho trabajo social. Espero que con esto haya quedado claro. No sé si haya alguna duda o algún comentario. Daniel. No te duermas, Daniel. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Y Daniel se queda así como pasmado por segundos y yo no sé si está retrasada la señal o se paraliza la cámara, o no sé, de veras, Guadalupe, ¿algún comentario, duda? No, Lick, hasta ahorita ninguno, me queda claro, porque en algún momento hemos manejado la información, a lo mejor no así con estas características, pero sí. Sí, hemos manejado la información y los he puesto a trabajar
como zombies, así, pidiendo cosas a diestra y siniestra, pero no entienden la esencia. La información no solamente se pide por Infomex, no nada más es pedir y recibirla, hay que cruzarla. Ujú. Y eso es precisamente lo que les decía en las clases pasadas. Nos recabamos recabamos datos, pero esos datos los empezamos a juntar y hacemos información, ¿no? Dice Daniel que Dice Daniel que se trabó su teléfono, su micrófono y que no tiene preguntas. pues sí, yo pensé que se había trabado Daniel, que se había quedado así pasmado. Dije, ¿qué pasó, Daniel? Bueno, Beatriz, ¿alguna duda, comentario? No, bueno, ahorita estoy tratando de ingresar a la página que nos está comentando y bueno, pues sí es muy amplia la información. Ahorita lo complejo para mí va a ser un poquito más concreto. Yo me quiero abocar, como dice usted, en el área o las obras que son dentro del municipio. Por lo que yo en algún momento le había comentado para solicitar las cámaras de seguridad. Y en referencia, como dice usted, en algún momento probablemente la respuesta sea no hay presupuesto. Por eso es importante manejar la rama Entonces, presupuestaria, ¿eh? El dinero no ajá, alcanza, entonces, pero sí hay dinero, y el dinero se desvía. Y en la práctica, de veras, sí, duele mucho, y más en el Estado de México, ¿eh? En el Estado de México hay un fenómeno que se llama los cacicazgos, que son las familias que se empoderan de los municipios y no son los partidos. La gente en la Ciudad de México, y sobre todo en las redes sociales, tiene esa visión partidista de que los partidos son los que se pelean el poder, pero cuando van ustedes a los municipios, son las familias es las que se correcto. adueñan y andan cambiando de partido. Es más, los Sí, partidos están al servicio de las familias. Y las presidencias municipales está la tía, la prima, el sobrino, el hermano, y van cambiando generaciones y siguen siendo los mismos. ¿cómo dice que se llama eso, profesor? Cacicazgo, son los caciques. Es Ajá. algo que debe desaparecer, pero pues nos gusta el cacicazgo, nos cuesta mucho trabajo institucionalizarnos, de veras. Entonces, y lo malo de esas familias es que se adueñan y agarran el dinero. Y ya será otra cosa, ya será materia de otro tema eso, ¿eh? Porque lo que queremos dar, lo que quiero dar con esta capacitación es darles herramientas a detectar focos rojos de corrupción, que es lo que yo los quiero yo capacitar. Entonces ya, léanme por favor esos manuales, quiero que los estudien. Y, Profesor, entonces me tengo que inscribir a plataforma, es lo que estoy entendiendo, sí, te tienes que escribir a la Plataforma para, Nacional de Transparencia y como eres pero del Estado de México, ¿no? del Estado de México, SAIMEX, se llama el sistema Vale. SAIMEX, SAIMEX, SAIMEX. Ok, gracias. Pero sí, pero igual necesito que te pongas a leer el manual de presupuesto ciudadano que está en la página web de Transparencia Presupuestaria y te pongas a estudiar las leyes de transparencia y lo más importante, que te pongas a navegar. Eso es importante también, Daniel, Guadalupe, aprendan a navegar en la web. Esto de buscar información es una tarea ardua, muy minuciosa, tienen que estar ahí, no se desesperen, alguien lo tiene que hacer. Es tanta la información que hay que a veces el funcionario del gobierno ni sabe lo que está informando. Y ustedes tienen que aprender a detectar esas cositas, aprender con los datos que recaban, aprender a construir información. Pues ya damos por terminada esta sesión. Y ahora sí, ya regresó Guadalupe. Ya nos vamos porque ya llegó Guadalupe. Una pregunta. ¿Qué pasó, Guadalupe? Con la reunión que quedó inconclusa de día de ayer, ¿vamos a seguirla?
La seguimos hasta el próximo viernes porque me llegaron otros asuntos. Ahora viene un asunto de taxis. Daniel, ponte a estudiar cómo saco concesiones para una base de taxis. Me desvío tantito de tema. Una organización de taxis se separa de la asociación y agarran una esquina de una calle y quieren ahora tener su propio reconocimiento de base de taxis. Entonces quiero ver cuál es el trámite que se tiene que hacer. Checa la ley de movilidad. Acordar una lana con el de movilidad y punto. Eso es más fácil, ¿verdad? Una lana. Y luego el funcionario que está ahí. En este gobierno eso no se puede. Es un ampón, de veras. Pero yo lo quiero hacer jurídicamente porque es más barato jurídicamente. Acuérdense que aquí hay dos vías en México, la vía jurídica y la vía política. Entonces, si son ricos, pues el dinero paga todo y corrompen, ¿no? Y eso está mal. Pero como son pobres, somos de derechos, somos honestos, queremos cambiar el país, tenemos que aprender derecho y a usar estas herramientas. Fácil y sencillo, me dan el permiso a cambio de que tú metas tus taxis, cuantos quieres. Pues sí. Y no nos cuesta. Pues es que Guadalupe ya sabe el business, Guadalupe. No me informe a Beatriz, porque si no, Beatriz aquí. No. También perfectamente entiendo que la mediación y los convenios es lo de hoy, para no llegar a un extremo. De hecho, la tranza en México y la corrupción en México realmente son convenios. Son convenios. Nada más que son convenios que se hacen fuera de la ley. Y lo malo entre particulares del gobierno es zampona, porque roba, se aprovecha de su posición. Entonces hay que ver esta base de taxis, ¿no? Te pones a estudiar eso, Daniel, ¿no? Bueno, ahora sí, ya me voy. Damos por terminada la sesión de hoy. Y bueno, cuídense, nos vemos el próximo sábado. ¿Nos vemos martes o miércoles? Yo creo que el martes. Ok. O el miércoles. Bueno, ya yo le digo. Yo llegaría el miércoles. Usted puede llegar el martes. Bueno. Ahí nos vemos. Cuídense. Pues hasta luego. Buen fin. Bye. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, Beatriz. Bye.